Vamos a resolver los problemas de la semana 9 para el segundo grado de secundaria del área de matemática. Bien, el propósito es que resuelvan problemas con números decimales. Tenemos la situación que dice: en el recibo parte de la información ha sido cubierta con tinta roja. Con los datos que se pueden observar, determina cuál es el importe a pagar en el mes. Bien, tenemos acá un recibo, entonces parte de un recibo, ¿no? Están los conceptos y tenemos un subtotal, 96,51. A eso hay que sumar el IGB, que es el impuesto general a las ventas. Es un monto, tenemos que calcular. Sumando estas dos cantidades, tenemos un total del mes actual. Hay que agregar un aporte de ley, hay un redondeo del mes anterior y un redondeo del mes actual. Hay que hacer una resta en este redondeo del mes actual. Y al final tenemos un total importe. Esto es lo que se debe pagar por recibo. Este es el importe final ya. Entonces debemos hacer cálculo del IGB, del total del mes y luego del importe final. ¿Okay? Eso observamos en esta parte recibo. Bien, continuamos. Entonces, las preguntas de comprensión dice: ¿de qué datos se dispone? ¿Sí? Tenemos un subtotal, tenemos el importe por ley, tenemos que los redondeos, ¿sí? ¿Qué valores faltan calcular? Falta calcular cuánto se debe pagar por IGB, cuánto se debe pagar el mes actual y el importe final. ¿Qué es el IGB? El IGB es el impuesto general a las ventas, ¿sí? Es un concepto a todas las compras que se hacen. No paga por ropa, electrodoméstico, todo lo que es abarrotes. Siempre hay un recibo y ahí te incluyen el IGB. Entonces el IGB es el impuesto general a las ventas. Es una cantidad que tiene que pagar el consumidor. Es un tributo. En la actualidad, ¿cuánto es el porcentaje que se aplica por concepto de IGB? En el Perú, el IGB, el impuesto general a las ventas, es un 18%. Es decir, si tú has hecho una compra de 100 soles, se agrega el 18%, que sería 18 soles. 118 soles sería el pago total o el pago final que tienes que hacer. Entonces, el impuesto general a las ventas es un tributo, un agregado, ¿no?, que se pone en el recibo y que tienes que pagar. Ese impuesto no se va a la tienda, ese impuesto se va a el Estado, ¿sí?, a la SUNAT. Bien, acá dice el IGB es el 18% de un producto o servicio en general. ¿Okay? Toda operación debe tener un recibo, ¿no? Sabemos que muchos no lo hacen, pero debería ser todos girar un recibo, sea por un producto que has consumido o un servicio. Bien, entonces seguimos, ya tenemos la comprensión. Vamos a diseñar una estrategia. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces debemos calcular el IGB, el importe del mes y el importe final, ¿sí? Hay que ejecutar entonces esta estrategia. Hay que determinar cuánto voy a pagar al final. Entonces, ¿qué es lo que? El dato que tengo es que el subtotal era 96,51. Debo sumarle el IGB, que es 18%, 18% de el 96,50. Y el 18% equivale en decimal a 0,18. Entonces, cifra decimal es fácil, puedo multiplicarlo y luego lo sumo. Tendría entonces un subtotal de 113,88. A esta cantidad todavía falta sumarle lo que es un importe por ley, el redondeo, ¿sí? Entonces
total del mes actual 113,8818, le sumo un aporte de ley de 1,43 y un redondeo de 0,33. Hace un importe de 115,6814, pero había un redondeo del mes que era del mes actual, que es una resta, ¿sí? 0,14, ¿sí? Según el recibo. Entonces al final me sale 115,5018, que en realidad voy a pagar, ¿no? Ya por el importe final voy a pagar 115,50. Entonces, esta es la cantidad final del recibo de luz. Bien, siguiente problema. Reflexiono sobre lo desarrollado. ¿Qué ha ocurrido? He utilizado cantidades decimales. Dice, ¿qué variantes podría hacerse a los procedimientos usados para responder, ¿no?, a preguntas de esta situación? Bueno, puedo trabajar con cifras decimales, puedo trabajar con fracción también. Depende de la habilidad de cada persona, ¿sí? Si el 18% equivale a 0,18, puedo trabajar con decimal, o puedo trabajar como fracción, porque el 18% equivale a 18 sobre 100, ¿sí? Entonces depende de la habilidad de cada persona. Siguiente, para realizar cálculos numéricos, ¿es más sencillo trabajar con fracciones o decimales? Repito, eso ya depende de cada uno. A veces para algunos trabajar con decimal resulta fácil y otros trabajar con fracción resulta también fácil, ¿no? Depende de la persona. Bien, siguiente situación. Dice, a partir de la siguiente información, determina cuántos millones de toneladas de micropartículas de plástico se desecha cada año. Aquí tenemos una infografía, ¿sí? Los países cómo contaminan, ¿no?, con, dice, desechos plásticos y con micropartículas, dice, ¿sí? Una gráfica dice de cada año. Acá nos piden cuántos millones de toneladas de micropartículas se desechan cada año, ¿sí? Entonces, identificando, las micropartículas son de color amarillo y los desechos plásticos son azules. Si a mí me piden micropartículas, solo tienen que ser las amarillas. De Norteamérica tomo la cantidad, ¿no?, amarilla, que es 0,14, de Sudamérica 0,24, pero la parte que está pintada de amarillo, el bloque amarillo. En Europa 0,26 y así, ¿sí? De todos los países voy tomando solo la barrita amarilla, y todas estas cantidades, para saber el total, debo sumar todas estas cantidades decimales, ¿sí? Aquí están ordenados, los sumo, me da 1,52, que viene a ser millones de toneladas, ¿sí? Entonces, para responder esta pregunta, hemos analizado, ¿no?, la expresión, la pregunta misma y la gráfica. Continuamos. Siguiente. Una fábrica produce 132 litros de yogur diarios. Con 49 litros se llenan botellas de 0,25 litros, o sea, un cuarto de litro. Y con el resto que queda en el depósito se llenan botellas de 0,5 litros, o sea, medio litro. ¿Cuántas botellas de yogur se llenan en total? Entonces tengo 132 litros de yogur, primer dato, ¿sí? Segundo dato, que voy a usar un grupo 49 para un tipo de botellas y el resto, dice, para otro tipo de botellas. Entonces, y me piden el total de botellas que se van a llenar. Entonces, este 132 sería el total y hay dos grupos de botellas de 0,25 litros y 0,5 litros, o sea, de cuarto y de medio litro. Cojo el total, 132, el primer grupo serían 49 botellas, el resto es la resta, ¿sí? Son 83 litros, acá son 49 litros, 83 litros, de los 132 litros que tengo. Aquí va a ser llenado por botellas de 0,25 litros, entonces voy a
dividir con 0,25. Y estos 83 litros van a llenarse botellas de medio litro. Entonces, ¿cuántas botellas puedo llenar en este grupo y cuántas botellas en este grupo de acá? Al dividir, no puedo hacerlo porque son decimales, hay una forma de trabajar decimales. Acá hay dos cifras decimales. Al 49 le agrego dos cifras decimales, ignoro acá la coma y solo pongo 25. Repito, acá hay dos cifras decimales, aumento 2 ceros. Aquí tengo una cifra decimal, aumento entonces sería 830 entre, ignoro ya la coma y solo sería entre 5. Fácil dividir, tendría 196 y en este grupo tendría 166. Esta es la cantidad de botellas de cuarto, esta es la cantidad de botellas de medio litro. Si quiero saber cuántas botellas se llenan en total, simplemente sumo las dos cantidades y tendría 362 botellas. Entonces había 132 litros de yogur en dos grupos. Van a llenar 196 botellas acá y en el otro 166. Continuamos. Total 362 botellas. En los Juegos Olímpicos, dice, de Londres 2012, en la categoría de atletismo de 100 metros planos, el estadounidense Justin registró 9,79 segundos, mientras que los jamaiquinos Usain y Johan obtuvieron 9,63 y 9,75 respectivamente. ¿En qué orden llegaron estos competidores? Analizamos primero. Hay tres personas, tres competidores. Uno ha hecho el tiempo de 9,79 y los otros 9,63, 9,75. Colocamos el nombre de los competidores y sus tiempos, ¿sí? Ahí nos preguntan en qué orden. ¿Qué orden significa quién llegó primero, segundo, tercero? Aquí están los competidores. Esto no es el orden, porque si nos dicen quién llegó primero, es que es el que hace menos tiempo. Acá vemos que Justin hizo 9,79, acá 9,63 y 9,75. Si quiero comparar para saber quién es el primero que hizo menos tiempo, 999, que son enteros, no tiene sentido comparar, son iguales. En la parte decimal, 79, 63, 75. El menor sería 63. ¿Quién sigue de 79 a 75? Sigue 75, 9,75 y el último 9,73. Este es el orden de llegada. Pero a quién corresponde 9,63? Es a Usain, ¿sí?, a Johan y último a Justin. Entonces, ¿en qué orden llegaron? Usain llegó primero, luego Johan y luego Justin, por el tiempo. A menor tiempo significa que es el primer puesto, que obtuvo el primer puesto. Listo, continuamos. Dice: Lucero visita una tienda de ropa y compra las prendas, lentes, par de zapatos, correa y blusa, que se presentan en la imagen. ¿Cuál fue el monto pagado sin considerar el IGB? O sea, no voy a considerar IGB. De frente, ¿cuánto se paga por estos cuatro productos? Acá tengo los productos: 65,50, 124,90, 50 y 79,90. Si quiero saber cuánto he pagado por todo esto, simplemente se suma. Pero ojo, acá no hay parte decimal, sin IGB dice. Este 50 soles no tiene parte decimal, los demás sí tienen. Entonces, en una suma, cuando no tienen parte decimal, simplemente se le agrega, ¿sí?, para que esté en orden la suma y sea fácil. Bien, entonces tengo los cuatro productos, sumo las cuatro cantidades y me da 320,30 céntimos. Entonces, la pregunta es: ¿cuál fue el monto pagado? Es 320,30.